La jueza me miró fijo por encima de sus gafas y pronunció esas palabras que todavía me recorren el cuerpo. ¿No te acuerdas de mí, Consuelo? El abogado de mi tío Gerardo dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana. Yo estaba parada frente al estrado con mis documentos arrugados en la mano, sin representación legal, con 55 años encima y la casa de mi padre en juego. No tenía ni idea de a qué se refería aquella mujer, pero lo que pasó después cambió todo. Tendría que retroceder varios meses para que esto tenga sentido. Al julio de ese año, al calor más brutal que recuerdo haber vivido en este barrio. Vivo en Vallecas, en Madrid, en un piso del cuarto sin ascensor que heredé de mi madre hace ya 20 años. Un barrio de los de toda la vida, con sus bares de cortina de plástico en la puerta y sus vecinas que saben cuándo llegas y cuándo te vas. Me llamo Consuelo Rivas, tengo 55 años y trabajo desde hace 15 como auxiliar administrativo en el Centro de Salud de la calle Peña Gorbea. La gente me llama médico registro, aunque no soy médica de nada, claro. Cito, archivo, gestiono bajas, aguanto las esperas y los malos humores del público desde las 8 de la mañana. 15 años haciendo lo mismo, en el mismo mostrador, con la misma planta de potos en la esquina que nadie riega excepto yo. Mi vida, hasta ese julio, era pequeña, pero era mía. Tenía mi piso, tenía mi trabajo, tenía mi acuario. Sí, un acuario de 100 litros en el salón, con peces de agua tropical que heredé de mi padre cuando él ya no podía cuidarlos. Peces de colores imposibles, neones y escalares, y un par de corredoras que se pasan el día rebuscando en el fondo. Mi padre siempre decía que los peces no te dan nada, pero tampoco te piden nada, y con la edad, eso me parece cada vez más sabio. Y tenía a Remedios. Remedios Salcedo llevaba siendo mi mejor amiga desde los 17 años. Nos conocimos en el instituto, en el barrio de abajo, cuando ninguna de las dos teníamos un duro, y nos íbamos a estudiar a la biblioteca municipal para no pasar el verano derritiéndonos en casa. 38 años de amistad. Más que muchos matrimonios. Más que casi cualquier cosa que conozco. Remedios es más lista que yo. Siempre lo fue. Estudió Derecho, aunque nunca ejerció de abogada de verdad porque se casó joven y luego vino una cosa y otra. Pero sabe de leyes. Sabe cómo funcionan los papeles, los registros, los juzgados. Y durante todos estos años, cuando yo tenía un problema, llamaba a Remedios. Cuando me peleé con el casero del local donde guardaba las cosas de mi madre, llamé a Remedios. Cuando me hicieron una reducción de jornada sin justificación en el trabajo, llamé a Remedios. Siempre tenía la respuesta. Siempre sabía qué hacer. Ese julio, el más sofocante que recuerdo, mi padre llevaba ya 2 meses muerto. Se llamaba Eusebio Rivas. Tenía 81 años cuando murió, de madrugada, en el Hospital de La Paz, con una neumonía que se lo fue comiendo por dentro en menos de 3 semanas. Murió sin hacer testamento. Eso fue el primer problema. El segundo fue su casa. La casa de mi padre está en Leganés. Un chalet adosado de los años 80, 2 plantas, con un jardín pequeño en la parte de atrás, donde él cultivaba tomates que nunca salían bien, pero que le daban una satisfacción enorme. Esa casa la compró con mi madre en 1984, con un préstamo que tardaron 12 años en pagar. Mi madre murió en 2007. Desde entonces, mi padre vivió solo allí con sus tomates y sus peces, hasta que la neumonía se lo llevó en mayo. Sin testamento, la herencia se repartía entre los herederos legales. Y ahí apareció mi tío Gerardo. Gerardo Rivas es el hermano menor de mi padre. Tiene 72 años, vive en un piso de alquiler en Getafe y durante décadas tuvo una relación con mi padre que yo describiría como fría. Se veían en Navidad, se llamaban por cumpleaños, nada más.
Gerardo nunca ayudó cuando mi madre estuvo enferma. Nunca apareció cuando mi padre necesitó acompañamiento médico, cuando hubo que tramitar la dependencia, cuando hubo que gestionar las recetas y las revisiones. Eso lo hice yo sola, durante años, compaginándolo con el trabajo y con el metro, y con el calor de ese verano que no daba tregua. Pero Gerardo tenía derecho sobre la herencia. Era hermano de mi padre. Y sin testamento, la ley decía que a él le correspondía una parte. Lo que yo no esperaba era que Gerardo quisiera la casa entera. Me enteré a través de una carta del juzgado que llegó a mi buzón un martes de la segunda semana de julio. Hacía tanto calor que el papel casi se pegaba a los dedos. La carta decía que mi tío Gerardo Rivas había interpuesto una demanda solicitando la adjudicación del inmueble sito en la calle tal de Leganés, alegando que yo lo había ocupado de manera preferente durante el proceso sucesorio y que había impedido el acceso de otros herederos a los bienes del causante. Me quedé de pie en el rellano del cuarto, con la carta en la mano, sin entender bien lo que estaba leyendo. Llamé a Remedios ese mismo día. «Tranquila, Consuelo», me dijo. «Esto es una táctica. Gerardo quiere presionarte para que le pagues su parte en efectivo porque sabe que tú no tienes liquidez para comprarlo. Necesitas un abogado, pero primero, cuéntame exactamente qué dice la carta». Le leí la carta entera por teléfono. Ella escuchó, hizo algunas preguntas, tomó nota según me dijo. Al final concluyó: «Mira, lo primero que tienes que hacer es ir al registro de la propiedad y pedir una nota simple de la casa. Necesitas saber exactamente en qué situación registral está el inmueble. Yo te acompaño si quieres». Fui con ella al día siguiente. Pedimos la nota simple. Todo estaba en orden. La casa figuraba a nombre de mi padre desde el fallecimiento de mi madre, sin cargas, sin hipoteca, sin nada raro. Remedios la estudió con atención, asintió. Me dijo que el asunto era complicado, pero manejable. «¿Necesito contratar un abogado ya?», le pregunté. «Dame unos días para revisar bien la documentación», respondió. «Tengo un contacto que lleva herencias, pero quiero asegurarme antes de mandarte con alguien que te cobre por nada. Confía en mí». Confié en ella, como siempre había confiado. Los días pasaron. El calor no cedía. Yo iba al trabajo, gestionaba citas, archivaba partes, regaba el potos y volvía a casa a mirar mis peces moverse despacio en el acuario iluminado. Por las noches no podía dormir bien. La carta del juzgado la tenía guardada en una carpeta encima de la mesa del comedor, y cada vez que la veía, se me hacía un nudo en el estómago. Llamé a Remedios varias veces esa semana. La primera vez me dijo que estaba en ello. La segunda vez no cogió el teléfono. La tercera vez me respondió con un mensaje: «Estoy mirándolo, no te agobies, ya te llamo». No me llamó. A los 10 días recibí otra notificación del juzgado. Esta vez era la fecha de la vista, el 12 de septiembre, menos de 2 meses. Llamé a Remedios en el momento en que la leí. «Remedios, tengo fecha, el 12 de septiembre. Necesito saber qué hago». Hubo una pausa breve al otro lado. «Consuelo, escucha. He estado pensando mucho en esto y creo que... Mira, creo que quizás estás exagerando un poco la situación. Gerardo tiene sus derechos, tú tienes los tuyos. Igual lo más sensato es llegar a un acuerdo extrajudicial y no meterse en un juicio que te va a costar un dinero que no tienes». Me quedé en silencio. No reconocía esa voz. O sí la reconocía, pero no reconocía lo que estaba diciendo. «¿Exagerando?», repetí. «Remedios, quieren quitarme la casa de mi padre». «Nadie te quita nada, Consuelo. Es una herencia.
Hay que repartirla. Igual llevas semanas dándole más vueltas de las necesarias. ¿No será que estás todavía muy afectada por la muerte de tu padre y ves las cosas peor de lo que son? Colgué. Me senté en el sofá. Los peces seguían moviéndose en el acuario, ajenos a todo. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente, fui sola a buscar un abogado de oficio al colegio de abogados. Me dijeron que los plazos para la asignación de turno de oficio eran de 3 a 4 semanas y que no había garantía de llegar a tiempo para la vista del 12 de septiembre. Busqué un abogado privado por mi cuenta. Llamé a 3 despachos. El primero me pidió una provisión de fondos de 1.200 euros. El segundo, 900. El tercero no me cogió el teléfono. 1.200 euros. Yo gano algo más de 1.300 netos al mes trabajando en el centro de salud. Con el alquiler, los suministros y la compra, en julio me quedaban libres poco más de 200 euros. No tenía esos 1.200. Volví a llamar a Remedios. Esta vez, para pedirle el contacto aquel del que me había hablado, el que llevaba herencias. Ah, ese contacto. Mira, al final pregunté y no lleva casos de este tipo, me dijo. Además, Consuelo, en serio, te lo digo como amiga, creo que ir a juicio sería un error. Gerardo no es mal hombre, solo quiere lo que le corresponde. ¿Por qué no hablas con él directamente? Intenté hablar con él, respondí. Su abogado me dijo que no había nada que hablar fuera del juzgado. Pues igual es señal de que debería ceder un poco. Colgué de nuevo. Y esta vez me quedé mirando el acuario un buen rato, viendo cómo los neones atravesaban el agua de un lado al otro, sin entender por qué Remedios, mi Remedios, la de 38 años, me estaba diciendo que cediera, que exageraba, que quizás yo estaba mal de la cabeza de tanto duelo. Algo en mí empezó a preguntarse si me estaba diciendo la verdad. Pasé esa noche despierta hasta las 4 de la mañana, sentada en el sofá con el ventilador apuntándome a la cara y la carpeta de documentos abierta sobre la rodilla. Releí la demanda 3 veces. Luego busqué en Internet Herencia sin testamento España, hermanos, hijos, y me metí en un laberinto de foros jurídicos donde la gente se insultaba entre sí en los comentarios y nadie se ponía de acuerdo en nada. Lo único que saqué en claro era que efectivamente el hermano del fallecido tiene derechos sucesorios cuando no hay testamento, pero que los hijos tienen prelación. Prelación. Esa palabra me la aprendí esa noche. Significa que los hijos van primero. Eso me calmó un poco, solo un poco. Porque lo que no entendía era por qué Gerardo había presentado una demanda solicitando la adjudicación completa del inmueble y no simplemente su parte proporcional. Eso era lo que no cuadraba. Y era lo que Remedios no me había explicado, entre otras cosas, porque Remedios había dejado de explicarme nada. Al día siguiente, un miércoles de finales de julio, decidí hacer algo que llevaba semanas evitando. Llamé directamente a Gerardo. No tenía su número de móvil. Tuve que buscarlo en una agenda vieja de mi padre, de esas de papel con las tapas de hule que la gente ya no usa. Estaba escrito a bolígrafo, con la letra redonda y apretada de mi padre. Gerardo, hermano. Como si necesitara recordar quién era. Marqué el número. Sonó 4 veces. Luego una voz de hombre mayor, ronca, con un acento de Madrid de toda la vida. ¿Sí? Gerardo, soy Consuelo, la hija de Eusebio. Un silencio breve. Luego, ya sé quién eres. Necesito hablar contigo, sin abogados, de persona a persona. Sobre la casa. Otro silencio, más largo. Oí de fondo el sonido de una televisión encendida, un programa de tarde con mucho ruido de público. No tengo nada que hablar contigo, Consuelo.
Para eso está el juzgado. Gerardo, esa casa la compraron mi padre y mi madre, con 12 años de hipoteca. Yo la he cuidado. Yo cuidé a mi padre durante años. Yo llevé los papeles de la dependencia. Yo lo acompañé al hospital cuando le dieron el diagnóstico. Tú no apareciste ni una sola vez. Eso no tiene nada que ver con la ley, respondió. La voz era plana, sin inflexión, como si me estuviera leyendo una sentencia. La ley no premia a quien cuida. La ley reparte según el parentesco. Gerardo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres realmente? ¿Dinero? Podemos hablar de tu parte en la herencia. Podemos buscar una solución. Pero no me pidas la casa entera. Eso no es justo. La justicia, dijo él, con una calma que me resultó extrañamente ensayada, ya la decidirá el juzgado. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la agenda de mi padre. Gerardo, hermano. Cerré la agenda y la guardé en el cajón. Lo que más me perturbó de esa llamada no fue lo que dijo Gerardo, fue el tono. Era un tono de alguien que sabe que va a ganar. No de alguien que cree que tiene razón, sino de alguien que sabe, con certeza casi tranquila, que el resultado ya está decidido. Y eso me puso los pelos de punta, porque yo no entendía de dónde venía esa seguridad. Esa tarde, al salir del trabajo, hice algo impulsivo. Fui a la casa de Leganés. Tardé casi 1 hora en metro y autobús, con el calor aplastando las aceras, como si el verano quisiera fundirlo todo. La casa estaba igual que siempre. La fachada de ladrillo visto, la persiana del dormitorio principal a medio bajar, el jardín pequeño con los tomateros resecos porque nadie los había regado en semanas. Saqué la llave del bolso, entré. El olor de la casa de mi padre me golpeó en el pecho. No sé cómo describirlo exactamente. Era un olor a papel viejo y a colonia barata y a algo más, indefinido, que era simplemente él. Llevaba muerto 2 meses y medio y la casa todavía olía a él. Me senté en la silla del salón donde él siempre se sentaba, frente a la televisión que ya no encendía nadie. En la estantería de al lado había fotos. Mi padre joven con mi madre en la playa. Mi padre conmigo cuando yo tendría unos 10 años, los dos en la feria del barrio. Y una foto que no recordaba haber visto antes, o que quizás había visto sin prestarle atención. Mi padre con Gerardo, los dos de jóvenes, sonriendo en lo que parecía un bar de los años 70. La cogí. Los miré. 2 hermanos que en algún momento habían sido cercanos, que en algún momento se habían sentado juntos a tomarse algo y a reírse de algo que yo nunca sabría qué era. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué la distancia de todos esos años? Mi padre nunca me lo explicó del todo. Solo decía, Gerardo y yo somos muy distintos, y cambiaba de tema. Dejé la foto en su sitio y me fui. Cerré la puerta con llave, crucé el jardín reseco y en la acera me quedé parada un momento mirando la fachada. Esa casa no podía perderla. No podía. Al día siguiente intenté por última vez conseguir un abogado de oficio. Volví al colegio de abogados. Expliqué mi situación. Pedí que aceleraran el trámite, dada la cercanía de la vista. La funcionaria que me atendió fue amable pero firme. Los plazos eran los que eran. No había excepciones. Podían intentar asignarme representación, pero no podían garantizarme que llegara antes del 12 de septiembre. Salí a la calle con la boca seca. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Remedios. No era una llamada, era un mensaje de texto. Decía, Consuelo, he hablado con Gerardo. Creo que podría haber un acuerdo si tú cedes la casa y él te compensa económicamente. No es mala solución, piénsatelo.
Me detuve en mitad de la acera. La gente pasaba por los lados, con sus bolsas y sus prisas y su calor de agosto que ya empezaba a asomar. Releí el mensaje. Lo releí una segunda vez. Remedios había hablado con Gerardo. Mi Remedios. La que llevaba 38 años siendo mi amiga. La que me había dicho, dame unos días, confía en mí. La que me había preguntado si yo estaba exagerando, si el duelo me nublaba el juicio. La que había desaparecido justo cuando más la necesitaba. Había hablado con Gerardo. No fui capaz de responder al mensaje. Guardé el teléfono en el bolso y caminé hasta el banco más cercano. Entré, me senté en una silla de la zona de espera, aunque no tenía cita ni ningún trámite que hacer, y me quedé sentada 5 minutos mirando el suelo de mármol gris. Necesitaba un sitio donde parar, cualquier sitio. ¿Desde cuándo los conocía Remedios? ¿Cómo había llegado a hablar con Gerardo? ¿Quién le había dado su contacto? ¿O era al revés? ¿Gerardo había contactado con ella? ¿Y si llevaban más tiempo en contacto del que yo imaginaba? ¿Y si la historia de un contacto que lleva herencias era mentira desde el principio? ¿Y si todo, desde aquella primera llamada en julio, había sido una maniobra para ganar tiempo y dejarme sin representación? Me levanté, salí del banco. El sol de agosto me dio en la cara como un bofetón. Esa noche sí que no dormí, ni 5 minutos. A la mañana siguiente, un jueves, llegué al trabajo con ojeras hasta el cuello y la cabeza tan espesa que confundí 2 expedientes y tuve que deshacer media mañana de trabajo. Mi compañera Pilar me miró varias veces de reojo sin decir nada, hasta que al mediodía, mientras calentábamos la comida en el microondas del office, me preguntó si estaba bien. «Tengo un problema con la herencia de mi padre», le dije, sin darle más detalles. «Ay, las herencias», dijo Pilar, meneando la cabeza. «Las herencias son lo peor que le puede pasar a una familia. A mí me pasó con mi suegra, que en paz descanse, aunque para paz la que nos dio». Sonreí, no porque tuviera ganas de sonreír, sino porque Pilar era de esas personas que necesitan que respondas para sentir que la conversación funciona. «¿Tienes abogado?», me preguntó. «No puedo pagarlo». Pilar se quedó pensando un momento, con el tupper de macarrones humeando en la mano. «¿Y el turno de oficio?» «No llego a tiempo». Otro silencio. Luego, «Oye, ¿tú conoces a la doctora Fuentes? La que venía antes de guardia los martes». La doctora Fuentes. La recordaba vagamente. Una mujer de unos 50 y tantos, pelo corto, muy seria, que había estado haciendo guardias en el centro durante un par de años antes de que la trasladaran. Había dejado de venir hacía unos 3 años aproximadamente. «La recuerdo, sí. ¿Qué pasa con ella?» «Que su marido es abogado. Lleva asuntos civiles. No sé si te puede ayudar, pero a lo mejor te orienta. A mí me parece mala persona hacerle una consulta, si total tú lo conoces por referencia de ella». «Yo no la conozco bien», dije. «Nos saludábamos». «Pues eso, ya te conoce. Prueba. Peor no puedes estar». Peor no puedo estar. Eso era absolutamente cierto. Esa tarde busqué a la doctora Fuentes en el sistema de personal del centro, encontré su correo institucional y le escribí un mensaje breve y torpe explicando quién era, que Pilar me había dado el contacto y que estaba en una situación complicada con una herencia y no sabía a quién acudir. No esperaba respuesta rápida. Tampoco esperaba que me dijera que sí. Respondió al día siguiente, un viernes. Decía: «Hola, Consuelo. Claro que me acuerdo de ti. Mi marido se llama Donato. Tiene despacho en Carabanchel. Mándale un mail de mi parte y dile lo que me has contado. Él te orientará sin cobrarte la primera consulta». Le mandé el correo a Donato ese mismo viernes por la tarde, con la demanda adjunta y un resumen de la situación. El lunes por la mañana, cuando llegué al trabajo, tenía su respuesta en la bandeja de entrada. La leí en el mostrador del registro,
antes de que abrieran las puertas al público. Donato me decía que había revisado la demanda, que la situación era más compleja de lo que parecía a primera vista y que había un detalle en la documentación que le llamaba la atención. No lo especificaba en el correo, decía que prefería explicármelo en persona. Quedé con Donato el martes siguiente en su despacho de Carabanchel. Era un local pequeño en un bajo, con una placa de latón en la puerta y una sala de espera con 3 sillas de sky marrón que debían de llevar ahí desde los 90. Me recibió un hombre de unos 60 años, delgado, con gafas de montura metálica y una camisa de cuadros que no pegaba nada con el ambiente formal del despacho. Tenía cara de persona acostumbrada a escuchar problemas ajenos sin inmutarse. Me senté frente a él. Me ofreció agua. Acepté. «He revisado la demanda que me mandaste», dijo sin preámbulos. «Y hay algo que no encaja». «¿Qué cosa?» «La demanda de tu tío no solicita simplemente su parte en la herencia. Solicita la adjudicación total del inmueble, alegando que existe un documento previo que otorga a Gerardo Rivas un derecho preferente sobre el bien». Hizo una pausa breve. «¿Sabes tú algo de ese documento?» Lo miré fijo. «¿Qué documento? ¿Qué derecho preferente?» Donato asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Eso es lo que me llama la atención. La demanda menciona ese documento, pero no lo adjunta, lo que significa una de dos cosas. O el documento existe y tu tío espera presentarlo en la vista, o no existe y están farroleando para presionarte a llegar a un acuerdo antes de que un juez lo pida». Me quedé en silencio. Tenía la boca seca a pesar del agua. «¿Puedes defenderme tú?», pregunté. Donato juntó las manos encima de la mesa. «Mira, Consuelo, voy a ser honesto contigo. Llevar este caso me costaría tiempo que en este momento no tengo. Estoy en medio de 2 juicios que me tienen la agenda al límite. Pero sí puedo orientarte, y lo que te voy a decir es importante. Antes de la vista, tienes que conseguir del registro de la propiedad toda la documentación histórica del inmueble. No solo la nota simple, que ya tienes. Necesitas el historial completo de titularidades y cargas desde la fecha de compra. Si ese documento que menciona Gerardo es real, tiene que haber dejado rastro registral. Y si no hay rastro, esa demanda se cae sola». Salí del despacho con una lista escrita a mano en un papel de su blog. ¿Qué pedir? ¿Dónde pedirlo? ¿Cómo redactar la solicitud? Donato me cobró 0 euros por esa hora. Me dijo que le diera recuerdos a la doctora Fuentes. Caminé de vuelta a la parada del metro con el papel en la mano y el calor de agosto pegándome en la nuca. Pensé que debería sentirme mejor. Tenía información. Tenía un camino, pero lo que sentía en realidad era un agotamiento que me llegaba hasta los huesos, como si el peso de todo aquello me hubiera estado aplastando por dentro durante semanas, y recién ahora lo notaba porque había parado un momento. Esa noche, por primera vez desde que empezó todo esto, lloré. No fue un llanto de esos ordenados, de lágrimas resbalando despacio por la mejilla. Fue el otro tipo, el feo, el que te agarra de golpe cuando estás sola en el baño y no hay nadie que te vea. Me senté en el borde de la bañera con las manos en la cara y lloré por mi padre, que se había muerto en mayo sin saber que su hermano iba a hacer esto. Lloré por la casa de Leganés, por los tomateros resecos del jardín, por la foto de los 2 hermanos jóvenes riéndose en un bar que ya no existía. Y lloré por Remedios, por los 38 años que habían resultado ser algo más frágil de lo que yo pensaba. Cuando terminé de llorar, me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo y me dije en voz alta, despacio, como si necesitara oírme a mí misma: «No te van a quitar esa casa». Los peces seguían moviéndose en el acuario del salón.
El escalón más grande, al que mi padre le había puesto el nombre de Aristóteles, aunque yo nunca lo llamara así, cruzó el cristal de un lado al otro sin prisa. Mi padre decía que los peces no te dan nada, pero tampoco te piden nada. Esa noche entendí que eso también era una forma de compañía. Al día siguiente, fui al registro de la propiedad de Leganés en cuanto salí del trabajo. Llegué 10 minutos antes del cierre, con la solicitud redactada según las instrucciones de Donato y la nota simple anterior metida en una carpeta de plástico transparente. El funcionario que me atendió era joven, con una paciencia que agradecí, y me explicó que el historial completo tardaría entre 5 y 7 días hábiles en estar listo. Le pregunté si podía ser antes, dadas las circunstancias. Me miró con la misma amabilidad y me dijo que lo sentía mucho, que los plazos eran los que eran. 5 a 7 días hábiles. La vista era el 12 de septiembre. Estábamos a 22 de agosto. Todavía había margen, pero no mucho. En el metro de vuelta a Vallecas, apretada entre gente con bolsas de la compra y el calor húmedo del vagón, saqué el teléfono y abrí el hilo de mensajes con Remedios. Lo leí entero, de abajo arriba, desde el primer mensaje de Julio hasta ese último donde me decía que hablara con Gerardo y cediera. Lo releí buscando señales que no hubiera visto antes. ¿Cuándo había cambiado el tono? ¿Cuándo había pasado de «confía en mí» a «quizás estás exagerando»? Era difícil señalar el momento exacto. Había sido gradual, como la temperatura de una habitación que va bajando tan despacio que no lo notas hasta que ya tienes frío. No le respondí. Guardé el teléfono. Lo que no sabía en ese momento, y que descubriría días después, era que Gerardo y Remedios se conocían desde mucho antes de que empezara todo esto. Me lo contó Pilar, sin querer, en una conversación que empezó por otra cosa completamente distinta. Fue un jueves de finales de agosto, mientras ordenábamos juntas los expedientes del turno de tarde. «Oye», dijo Pilar de repente, ¿no era tu amiga Remedios la que venía a veces a buscarte aquí al centro, una señora morena con el pelo corto? Sí, esa es. Es que la vi el otro día en el barrio de Getafe, en un bar, con un señor mayor. Me pareció ella, pero no estaba segura. Se me heló algo por dentro. ¿En Getafe? Sí, cerca del mercado. ¿Tiene familia allí? No que yo sepa, respondí, con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía. Getafe. Gerardo vivía en Getafe. No dije nada más. Seguí ordenando expedientes con las manos muy quietas para que Pilar no notara que me temblaban. Esa noche estuve tentada de llamar a Remedios y preguntarle directamente. Llegué a marcar su número 2 veces y a colgar antes de que sonara. Porque si la confrontaba y ella lo negaba, no tendría nada. Y si ella se lo contaba a Gerardo, él sabría que yo empezaba a atar cabos. Necesitaba esperar. Necesitaba el historial del registro antes de moverme. El historial llegó el 29 de agosto, un martes. Me lo entregaron en papel, 43 páginas de documentación registral desde 1984 hasta la fecha. Me lo llevé al trabajo en la carpeta y lo leí en el descanso del mediodía, sentada en el office con el tupper sin abrir delante de mí. Tardé 20 minutos en encontrar lo que buscaba. En 1998, mi padre había firmado algo. Una anotación de carácter privado, no inscrita formalmente como carga, pero sí referenciada en una nota marginal, que mencionaba un acuerdo entre Eusebio Rivas y Gerardo Rivas relativo al inmueble. La nota marginal no detallaba el contenido del acuerdo, solo su existencia y la fecha. 1998. Yo tenía 28 años en 1998. Estaba trabajando en aquel entonces en una gestoría, antes del centro de salud. Mi madre todavía vivía.
¿Qué había pasado en 1998 entre mi padre y su hermano? Llamé a Donato desde el baño del centro de salud, con la puerta cerrada y el agua del grifo abierta para que no me oyeran. Donato, apareció algo en el historial. Una nota marginal de 1998. Un acuerdo privado entre mi padre y Gerardo sobre la casa. Hubo una pausa al otro lado. ¿Está inscrito como carga? No, dice que no está inscrito formalmente. Solo hay una nota marginal que menciona que existió un acuerdo. Escúchame bien, Consuelo. Una nota marginal sin inscripción registral no tiene eficacia real frente a terceros. Pero sí puede ser el argumento que Gerardo piense usar en la vista para justificar ese derecho preferente que menciona en la demanda. Necesitas saber qué decía ese acuerdo. ¿Tienes acceso a los papeles de tu padre? ¿Documentos guardados en la casa? Sí, tenía acceso. Tenía la llave. Esa tarde, en cuanto salí del trabajo, cogí el metro y el autobús hasta Leganés. Eran casi las 7 cuando llegué a la casa. El jardín estaba igual de reseco, los tomateros igual de marchitos. Entré, encendí las luces del salón y fui directamente al mueble del estudio donde mi padre guardaba los papeles importantes. Mi padre era un hombre ordenado. Carpetas etiquetadas a mano, documentos fechados, todo en su sitio. Tardé 40 minutos en revisar todo lo que había. Facturas viejas, el contrato original de la hipoteca de 1984, las escrituras de compraventa, documentos del seguro, cartas del banco. Nada de 1998. Nada que mencionara a Gerardo. Abrí el último cajón, el de abajo del todo, que estaba más lleno y más desordenado que los otros. Allí, debajo de un montón de recibos de la comunidad de vecinos de los años 90, encontré un sobre cerrado, sin remite, sin nombre en el exterior. Solo una fecha escrita en el ángulo superior derecho con la letra de mi padre, octubre del 98. Lo abrí. Dentro había 2 hojas escritas a mano. La letra era de mi padre, inconfundible, con esa R tan particular que hacía siempre. Empecé a leer. Y a medida que leía, el suelo bajo mis pies empezó a sentirse menos firme. El documento era un acuerdo privado entre Eusebio Rivas y Gerardo Rivas, firmado el 14 de octubre de 1998. 2 páginas escritas a mano, con la letra apretada y redonda de mi padre. Lo leí despacio, 2 veces, sentada en el suelo del estudio de la casa de Leganés, con las piernas cruzadas y el papel temblándome entre los dedos. Lo que decía era esto. En 1998, Gerardo había prestado a mi padre 20,000 pesetas. No era una cantidad enorme, ni siquiera entonces, pero mi padre lo había formalizado por escrito con una seriedad que me partió el corazón. El documento especificaba que, en caso de que el préstamo no fuera devuelto antes del año 2003, Gerardo tendría derecho preferente sobre el inmueble de Leganés en el momento de la disolución del patrimonio familiar. Estaba firmado por los dos, con 2 testigos cuyos nombres no reconocí. 20,000 pesetas, unos 120 euros de hoy, y mi padre lo había puesto por escrito como si fuera una escritura notarial. Me quedé mirando el papel sin moverme. Afuera el jardín estaba a oscuras y los grillos hacían ese ruido de agosto que en otro momento me habría parecido tranquilizador. Ahora me resultaba ensordecedor. El problema era que ese acuerdo privado, escrito a mano, sin notario, sin inscripción registral formal, era exactamente el documento que Gerardo planeaba usar en la vista. Y yo lo tenía en la mano. Lo había encontrado yo, y tenía que decidir qué hacer con él. Llamé a Donato al día siguiente, a primera hora, antes de entrar al trabajo. Donato, encontré el documento. Silencio al otro lado. Luego, ¿qué dice? Se lo expliqué.
El préstamo, las pesetas, la cláusula del derecho preferente, la fecha. Donato escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tardó unos segundos en responder. Consuelo, escúchame. Ese documento tiene varios problemas serios. Primero, un acuerdo privado sin intervención notarial no puede constituir una carga real sobre un inmueble en España. No está inscrito en el registro, como ya sabías. Segundo, la cláusula de derecho preferente sobre un bien inmueble a través de un simple papel escrito a mano no tiene eficacia jurídica frente a terceros ni frente a los herederos forzosos. Tercero, y esto es importante, si ese préstamo no fue devuelto antes de 2003, la acción para reclamarlo prescribió hace 20 años. Gerardo no puede reclamar ni el dinero ni el supuesto derecho derivado de él. Noté que el nudo del estómago aflojaba un poco, solo un poco. ¿Entonces la demanda no tiene fundamento? El fundamento que tenía era que tú no supieras nada de este documento y que Gerardo lo presentara en la vista por sorpresa sin que tuvieras tiempo de rebatirlo. Ahora que lo tienes en la mano, la situación cambia completamente. Otra pausa breve. ¿Puedes fotografiarlo y mandármelo hoy? Lo fotografié allí mismo, en el estudio, con la luz del techo encendida y el papel extendido sobre la mesa. Mandé las fotos a Donato desde el metro, guardé el original en mi bolso, dentro de la carpeta de plástico, y no lo solté en todo el día. Esa tarde Donato me llamó. He revisado las fotos. El documento es exactamente lo que dijiste. Ahora necesito que hagas una cosa antes de la vista. Su voz tenía un tono distinto, más firme, como si las piezas hubieran encajado de golpe. Necesitas presentar un escrito al juzgado, antes del 12 de septiembre, aportando este documento como prueba y solicitando que se declare su ineficacia jurídica como título habilitante de derecho preferente. Si lo presentas tú misma, sin abogado, tienes que hacerlo en el registro del juzgado con copia sellada. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Cómo lo redacto? Donato suspiró. Mira, Consuelo, voy a hacerte el escrito yo. No te voy a cobrar nada porque eres de parte de la doctora Fuentes y porque lo que está haciendo tu tío me parece una canallada. Pero tienes que presentarlo tú, ¿de acuerdo? Yo no puedo comparecer como letrado porque no tengo tiempo para llevar el caso entero, pero el escrito lo firmas tú y lo presentas en nombre propio. De acuerdo. El escrito llegó a mi correo esa misma noche, a las 11. Lo imprimí en la impresora del trabajo al día siguiente, con permiso de Pilar, que fue la única que estaba cuando llegué y a quien le expliqué, en términos vagos, que necesitaba imprimir algo urgente. Me miró con esa cara de «no pregunto» que tiene a veces y me dijo que adelante. Presenté el escrito en el juzgado el 4 de septiembre, 8 días antes de la vista. El funcionario del registro me selló la copia sin decir nada especial. Salí a la calle con la copia sellada en la mano y me quedé parada en la acera un momento, mirando el edificio gris del juzgado. Había golpeado primero. Por primera vez desde que empezó todo esto, había golpeado primero. Esa noche, al llegar a casa, hice algo que llevaba semanas sin hacer. Cené sentada en la mesa, sin el teléfono delante, con el televisor encendido en un programa de cocina que no seguí, pero que me acompañó con su ruido de fondo. Los peces se movían en el acuario. El escalón grande, Aristóteles, cruzó el cristal de un lado al otro. Me tomé un vino tinto, solo uno, y me fui a la cama antes de las 11. Dormí 5 horas seguidas. Para lo que llevaba, fue casi un lujo. Lo que no me esperaba fue lo que pasó 3 días después. El 7 de septiembre, un sábado, me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía: «Soy Gerardo. Necesito hablar contigo. Llámame cuando puedas». Lo leí 3 veces. Luego llamé a Donato. «Donato,
Gerardo me ha mandado un mensaje pidiéndome que lo llame. No le llames. La respuesta fue inmediata. Todo lo que hables con él fuera del juzgado puede usarse en tu contra o crear confusión. Si quiere hablar, que lo haga a través de su abogado por los canales formales. Tú no tienes obligación de atenderle. No le llamé, pero el mensaje me estuvo rondando todo el fin de semana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de semanas de silencio y de «para eso está el juzgado»? La única explicación que encontraba era que el escrito que había presentado en el juzgado había llegado a su conocimiento y que de repente la situación no le parecía tan cómoda como antes. Bien, que se incomodara. El lunes, 2 días antes de la vista, Pilar me paró en el pasillo del centro de salud con esa expresión de quien tiene algo que decir y no sabe si debe. «Oye, Consuelo, ayer vi a tu amiga Remedios». Me detuve. «¿Dónde?» «Aquí cerca, en la calle. Iba con un hombre mayor, los dos hablando muy serios. El mismo señor que vi en Getafe». Lo miré un momento. «¿Estás segura de que era el mismo?» «Muy segura. Tiene una forma de andar muy particular, con el hombro derecho un poco caído. Me fijé porque mi padre tenía lo mismo». Gerardo, 72 años, Getafe. Encajaba. «Gracias, Pilar», dije. Seguí caminando hacia el mostrador con la cabeza muy quieta por fuera y un ruido enorme por dentro. Esa tarde, al salir del trabajo, hice algo que no había planeado. Fui al barrio donde vivía Remedios. Caminé hasta su portal, me senté en el banco de la acera de enfrente y esperé. No tenía un plan, no sabía qué iba a decirle si la veía. Solo sabía que necesitaba verla a la cara antes del 12 de septiembre, antes de que todo aquello terminara de una manera u otra. Esperé 40 minutos. Luego la vi salir. Llevaba una bolsa de la compra en una mano y el teléfono en la otra. Iba mirando la pantalla mientras caminaba, con esa forma distraída de andar que yo conocía de 38 años. Cuando levantó la vista y me vio, se quedó paralizada en mitad de la acera. Me levanté del banco. Nos miramos. La distancia entre nosotras era de unos 10 metros, pero parecía mucho más. «Consuelo», dijo. «Remedios». Un silencio. La gente pasaba por los lados sin mirarnos. «¿Cuándo empezaste a hablar con Gerardo?», le pregunté. No levanté la voz. No hacía falta. Vi que tragaba saliva. «No es lo que parece». «¿Qué es, entonces?». Tardó en responder. La bolsa de la compra le colgaba de la mano izquierda y se balanceaba levemente, como si el peso de lo que llevaba dentro fuera mayor de lo normal. «Me contactó en junio», dijo al fin, «antes de que tu padre muriera incluso. Sabía que tú y yo éramos amigas. Me dijo que solo quería orientación, que no entendía bien sus derechos en la herencia, que si yo podía aconsejarle un poco». «¿Y le aconsejaste?». «Consuelo, ¿le aconsejaste, Remedios?». Cerró los ojos un segundo. Le expliqué cómo funcionaba el proceso sucesorio. Solo eso. No hice nada ilegal. «Me dejaste sin orientación cuando más te necesitaba. Me dijiste que exageraba. Me dijiste que cediera». La voz me salió más quieta de lo que esperaba, como si el enfado hubiera pasado ya la fase del calor y hubiera llegado a algo más frío y más sólido. ¿Eso también fue solo orientación? Remedios no contestó. «¿Te pagó?», pregunté. El silencio que vino después lo dijo todo. No era un silencio de negación. Era el silencio de alguien que busca cómo decir algo que ya no puede esconderse. Vi en su cara, en el ángulo de la mandíbula, en cómo bajó los ojos, la respuesta que no iba a pronunciar en voz alta. 38 años. Y no fui capaz de seguir mirándola. Me di la vuelta y eché a andar. No corrí, caminé despacio, con la espalda recta, hasta doblar la esquina. Y cuando ya no podía verme,
Paré. Apoyé una mano en la pared de un edificio y respiré despacio, contando. 1, 2, 3. El ladrillo estaba caliente todavía por el sol de la tarde. 4, 5. El 12 de septiembre llegó con un cielo encapotado y una humedad que pegaba la ropa al cuerpo desde primera hora. Me puse la chaqueta azul marino que solo uso para las cosas importantes. Cogí la carpeta con todos los documentos y salí de casa a las 8 menos cuarto. Llegué al juzgado con media hora de antelación. Me senté en el banco del pasillo a esperar. 10 minutos después, llegó el abogado de Gerardo. Se llamaba Ignacio Prol. Lo sabía ya de los documentos. Un hombre de unos 45 años, traje oscuro, maletín de cuero que dejó caer sobre la silla con una confianza exagerada, como quien entra a un sitio que ya le pertenece. Me miró de reojo al pasar. Luego miró mi carpeta de plástico transparente y esbozó algo que no llegaba a ser una sonrisa, pero que lo pretendía. Gerardo llegó 5 minutos después. 72 años, el hombro derecho un poco caído, igual que Pilar me había descrito. Iba con una camisa gris y pantalón oscuro, el pelo blanco muy peinado. No me miró al entrar. Se sentó al lado de su abogado, cruzó las manos sobre la mesa y fijó la vista al frente, como si yo no existiera en esa sala. Me senté en mi silla, sola, sin abogado, sin nadie al lado, con mi carpeta de plástico encima de la mesa y el escrito sellado del juzgado dentro, junto al documento original de octubre del 98, metido en una funda de plástico transparente para que no se arrugara más. La jueza entró a las 10 en punto, togada, pelo recogido, gafas de montura fina. Tomó asiento, ordenó los papeles frente a ella y antes de empezar levantó la vista. Me miró a mí directamente, por encima de las gafas, con una expresión que no supe leer de inmediato. Y entonces dijo, con una voz tranquila y clara: ¿No te acuerdas de mí, Consuelo? El abogado Prol dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana. Gerardo parpadeó. Yo me quedé inmóvil, mirando a aquella mujer, intentando encontrar algo familiar en su cara. Las gafas, el pelo recogido, la toga. No la reconocía. Lo siento, dije despacio. No estoy segura de... La jueza se quitó las gafas. Se llamaba, según el cartel del estrado, Beatriz Olmedo. Y cuando se quitó las gafas y me miró directamente, algo se movió en algún lugar muy antiguo de mi memoria. Los ojos. Esos ojos los había visto antes. Centro de Salud de Peñagorbea, dijo ella. Hace 3 años. Mi madre, Antonia Olmedo, 84 años, llegó sin cita en plena ola de calor con una tensión de 19. Tú eras la que estaba en el mostrador. Conseguiste meterla directamente con el médico de guardia en 10 minutos. Me quedé sin palabras. Lo recordaba. O algo parecido lo recordaba. Una mujer mayor, muy acalorada, que llegó temblando una tarde de julio, y yo había llamado al médico por encima del protocolo, porque la mujer tenía un color que no me gustó nada. Mi madre estuvo ingresada 4 días, continuó la jueza Olmedo, con la misma voz tranquila, sin apartar los ojos de mí. El médico dijo que si hubiera esperado en la cola normal, podría haber sido mucho peor. Yo estaba en la sala de espera cuando saliste del mostrador para acompañarla tú misma hasta la consulta. El silencio en la sala era total. No lo hice por nada especial, dije, y me salió la voz más pequeña de lo que habría querido. Era lo que tocaba hacer. Ya lo sé, respondió la jueza. Se volvió a poner las gafas. Y ahora yo voy a hacer lo que me toca. Ignacio Prol carraspeó. Señoría, si pudiera indicar que esta declaración podría... Letrado Prol, dijo la jueza Olmedo sin mirarlo,
con una calma que cortaba más que cualquier tono elevado. «Usted puede indicar lo que guste en su turno. Ahora mismo estoy hablando». Prol cerró la boca. La vista comenzó formalmente. La jueza dio la palabra al abogado de Gerardo para que presentara la demanda. Prol se levantó, abrió el maletín, extrajo una carpeta y empezó a exponer con esa voz de quien está acostumbrado a llenar el aire con palabras que suenan sólidas, aunque no lo sean. Habló del derecho sucesorio de Gerardo como hermano del causante, de la ocupación preferente del inmueble por parte de la heredera y, finalmente, con un gesto que debería haber sido dramático, pero que a mí me resultó casi cómico después de todo lo que sabía, sacó una copia del documento de octubre del 98. «Este acuerdo privado», dijo Prol, «otorga a mi cliente un derecho preferente sobre el inmueble en cuestión, firmado por el propio causante». La jueza tomó la copia, la leyó en silencio, luego me miró. «¿Desea la parte demandada responder?» Me levanté. Me temblaban un poco las piernas, pero la voz no me tembló. «Sí, señoría. Quisiera aportar, en primer lugar, el original de ese mismo documento que encontré entre los papeles de mi padre en el inmueble de Leganés». Saqué la funda de plástico y la deposité en la mesa de la secretaria judicial. Y en segundo lugar, quisiera que constara en acta lo siguiente. Respiré. El documento data de octubre de 1998. Hace referencia a un préstamo de 20,000 pesetas. La cláusula de derecho preferente estaba condicionada a que dicho préstamo no fuera devuelto antes del año 2003. Han pasado más de 20 años desde esa fecha. La acción para reclamar cualquier derecho derivado de ese acuerdo prescribió hace 2 décadas. El documento no está inscrito en el registro de la propiedad de Leganés como carda real, tal y como acredita el historial registral completo que adjunto. Saqué las 43 páginas, perfectamente ordenadas. Además, como heredera forzosa en primer grado, tengo prelación sobre cualquier acreedor o pretendiente con título no inscrito. Solicito que la demanda sea desestimada en su totalidad. Puse los papeles sobre la mesa de la secretaria y me senté. Hubo un silencio de varios segundos. Luego Prol se aclaró la garganta y empezó a decir algo sobre la validez de los acuerdos privados entre partes, pero la jueza Olmedo levantó una mano brevemente y él paró. «Letrado Prol», dijo ella, «¿tiene usted algún argumento que responda a la prescripción alegada por la demandada?» Prol abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo los papeles de su carpeta, pasó algunas páginas con un movimiento que ya no tenía nada de la confianza del principio. «Señoría, entendemos que la prescripción no es aplicable, dado que el derecho se activa en el momento de la apertura de la sucesión». «Eso no es así», dijo la jueza, con una sequedad que no necesitaba más explicación. «La acción para reclamar derechos derivados de ese acuerdo nació en 2003. Estamos en 2023. 20 años. El Código Civil es claro». Gerardo, a mi derecha, no se había movido. Seguía con las manos cruzadas sobre la mesa, pero algo en su postura había cambiado. El hombro derecho, el que llevaba un poco caído, parecía ahora más hundido todavía. La jueza dictó la resolución ese mismo día, al final de la vista. Desestimación total de la demanda de Gerardo Rivas. El inmueble de Leganés correspondía en su integridad a Consuelo Rivas como heredera en primer grado, sin perjuicio de los trámites notariales de aceptación de herencia que yo debería completar en los meses siguientes. Gerardo, como hermano del causante sin testamento, no tenía derechos sucesorios en presencia de hijos. El documento de 1998 era jurídicamente ineficaz por prescripción y por falta de inscripción registral. Cuando la jueza Olmedo se levantó y salió de la sala, yo me quedé sentada un momento,
con las manos sobre la carpeta de plástico, sin poder moverme del todo. Oí que Prol le decía algo a Gerardo en voz baja, algo sobre recursos y plazos, pero el tono ya no era el de alguien que cree en lo que dice. Era el tono de alguien que intenta salvar la cara. Gerardo no respondió. Se levantó solo, recogió su chaqueta del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se paró un segundo. No se giró hacia mí del todo, pero sí lo suficiente. Vi su perfil, el hombro caído, la cara de un hombre de 72 años que había apostado por la última carta que le quedaba y la había perdido. No dije nada. No tenía nada que decirle. Salí del juzgado media hora después, cuando ya había firmado las copias que me correspondían y recogido todos los documentos. En la calle el cielo seguía encapotado, esa humedad de septiembre que en Madrid puede durar días enteros sin decidirse ni a llover ni a despejarse. Me quedé parada en la acera, con la carpeta bajo el brazo. Llamé a Donato. «Ganaste», le dije, en cuanto descolgó. Un silencio breve, luego, «¿Desestimación total?» «Total». Oí que soltaba el aire. «Bien hecho, Consuelo. En serio, fuiste tú la que hizo el trabajo. Tú me diste las herramientas. Las herramientas no sirven de nada si quien las usa no tiene cabeza. Dale recuerdos a la doctora Fuentes de mi parte». Colgué. Guardé el teléfono. Empecé a caminar hacia el metro. Lo que vino después fue más lento, como siempre son las cosas reales cuando ya ha pasado la parte dramática. Los trámites notariales de aceptación de herencia me llevaron casi 4 meses. Escrituras, impuestos, registro de la propiedad, idas y venidas con papeles que siempre faltaba alguno. Pero eran trámites, eran cosas que se resuelven con tiempo y con paciencia, y yo tenía de las dos. En enero, la casa de Leganés quedó inscrita a mi nombre en el registro de la propiedad. Fui ese fin de semana. Entré, abrí las ventanas para que corriera el aire y salí al jardín. Los tomateros estaban muertos, claro. Llevaban meses sin que nadie los atendiera. Pero la tierra seguía ahí, y la tierra sirve para empezar de nuevo. Me quedé un rato en el jardín, con las manos en los bolsillos y el frío de enero en la cara, mirando los tomateros secos. Mi padre habría querido que los arrancara y plantara otros en primavera. Eso pensé. Y luego pensé que quizás lo haría. De Remedios no supe nada directo durante meses. Me llegó, a través de una conocida común, que Gerardo le había pagado algo por su colaboración, aunque nunca supe la cantidad exacta. Tampoco hice por saberla. Lo que sí supe, porque me lo contó la misma conocida sin que yo lo preguntara, era que Remedios había intentado llamarme varias veces en octubre. No le devolví las llamadas. No por rabia exactamente, sino porque no sabía qué decirle que no hubiera quedado ya dicho en aquella acera, en aquel silencio que lo respondió todo. 38 años. Eso no se repara con una llamada. Pilar me preguntó un día de febrero cómo había ido todo. Le conté lo esencial, sin demasiados detalles. Ella escuchó, asintió y luego dijo: «Menos mal que te lo conté lo del bar de Getafe». «Menos mal», confirmé. Sonrió y volvió a sus expedientes. La planta de potos del mostrador del registro sobrevivió el invierno, como siempre. La regué un martes de marzo, que llegué al trabajo con el sol pegando por primera vez desde hacía meses. Y mientras le echaba el agua, pensé que algunas cosas aguantan solas más de lo que esperas, siempre que alguien se acuerde de no olvidarlas. El acuario sigue en el salón de mi piso de Vallecas. Los neones, los escalares, las corredoras del fondo. Y Aristóteles, el escalón grande, cruzando el cristal de un lado al otro, con esa calma que solo tienen los que no saben que el mundo puede complicarse. Mi padre tenía razón.
Los peces no te dan nada, pero tampoco te piden nada. Y a veces, cuando todo lo demás falla, eso es exactamente lo que necesitas. Algo que siga moviéndose en silencio a tu lado, sin pedirte que expliques nada, sin preguntarte si estás exagerando. La casa de Leganés es mía. La planté con mis manos, la herencia y 3 décadas de cuidar a los que se fueron. Nadie me la va a quitar. Y si alguna vez vuelven a intentarlo, ya sé dónde están los papeles.